¿Querés crear tu propia página web pero no tenés idea por dónde empezar? No te preocupes, hoy te voy a mostrar cómo resolver eso de manera muy sencilla. Y lo mejor de todo, usando inteligencia artificial. Y ya sé que me vas a decir, ya vi un montón de ejemplos con inteligencia artificial y todos son horribles. Pero no, esperá, quédate conmigo porque te prometo que este proceso te va a sorprender. Vas a ver lo fácil que es y lo bien que puede quedar tu página sin necesidad de ser un experto en código. Lo primero que vamos a necesitar es el servidor que vamos a usar para almacenar nuestra página. Para eso vamos a usar Hostinger, que funciona muy bien, es muy barato y nos da muchas soluciones que nos van a facilitar la vida. Si bajamos, vamos a ver los diferentes planes que tienen y vemos que son muy baratos. El plan Premium te sale lo mismo que una cerveza, más o menos, y el Business un poco más, pero sigue siendo muy asequible. Yo les recomiendo el plan de Business ya que viene con un dominio.com gratis, tiene mayor rendimiento y con muchas funciones de inteligencia artificial como el generador de imágenes o el generador de mapas de calor que lo vamos a probar. Hacemos clic en elegir el plan y acá tenemos que elegir el periodo de tiempo por el que vamos a querer contratar el plan. Si ya tenemos un negocio consolidado, quizás queremos optar por el periodo más largo de 48 meses, que va a ser el más económico. Pero si no, podemos elegir el plan de 12 meses, como el que voy a elegir yo para este ejemplo, y vemos que tiene un 70% de descuento. A lo que, si tienen un código de descuento, lo pueden aplicar acá al costado y le van a aplicar un descuento todavía más grande. Acá tenemos que completar nuestros datos de facturación. Seleccionamos el método de pago. En mi caso va a ser con PayPal. Y una vez que tenemos el pago hecho, nos va a redirigir al panel de control. Nos va a preguntar para quién va dirigido el sitio. Y yo voy a poner para mi negocio y le digo que voy a crear un sitio desde cero. Pongo que lo quiero crear con el creador de página de Hostinger, que dice apto para principiantes. Y ponemos el nombre de dominio que queremos que tenga nuestra página. En este caso me voy a inventar un despacho de abogados. Vemos que está disponible y gratis y le damos a siguiente. Seleccionamos dónde se encuentra la empresa. Acá completamos los datos de contacto. Y una vez que lo tenemos, le damos a siguiente. Y como ven, todo es muy sencillo. Esperamos un momento. Y ahora ya nos adentramos más en la creación del diseño de la página. Seleccionamos el tipo de sitio web que queremos y en este caso es un sitio empresarial. Ponemos el nombre de la marca, Mitos Abogados, y luego nos pide que describamos cómo queremos que sea el sitio. Acá te da un ejemplo de cómo sería, pero yo voy a pegar esta descripción que ya tenía preparada. En los ajustes de personalización le podemos dar una paleta de colores, pero yo le voy a decir que me sorprenda y le doy a crear un sitio web. Esperamos un momento y en unos segundos ya tenemos la página web creada con todas sus secciones. Y la verdad que si bien los colores de la primera imagen no me gustan demasiado, tengo que decir que la estructura de la página se ve bastante bien, me gusta mucho, pero digamos que no nos terminó de gustar y queremos que nos haga una página diferente. Le podemos volver a dar a volver al formulario de IA y nos lleva de vuelta al prompt de creación, donde le podemos dar nuevas indicaciones. O yo en este caso, como me gustó el diseño, pero no mucho los colores, le voy a dar una paleta. Voy a cambiar este violeta por rojo quizás. No, azul. No, le voy a dejar un lila, que es el color de Hostinger y no está mal. Esperamos un momento y ya lo tenemos.
Este diseño con esta imagen creo que me gusta más todavía que la página anterior, pero obviamente igual podemos modificar también las cosas que no nos gusten. Solo tenemos que ir a editar sitio y haciendo doble clic sobre los textos podemos editarlos, cambiarle la fuente, el tamaño, si lo queremos en negrita, todo. También podemos cambiar los botones, poner a dónde queremos que nos dirijan, cambiar los estilos en normal y hover, que es cuando pasamos el mouse por encima de un botón y este cambia de color. Acá podemos también cambiarle la tipografía, el color y demás. Y también la animación que cargamos. También podemos mover las cosas haciendo clic y arrastrándolas. Podemos cambiar las imágenes e incluso podemos generar imágenes con inteligencia artificial. Por ejemplo, un abogado aconseja a un abogado ganando un juicio y festejándolo con su cliente. Esperamos un momento y acá lo tenemos. Le damos doble clic y se aplica. Si vamos a agregar elementos, también podemos agregar un texto. Le vamos a poner imagen generada con inteligencia artificial. Ahí lo tenemos. También, si le damos a añadir sección, podemos agregar secciones prediseñadas completas y modificarlas a nuestro gusto. Después, si vamos al menú del sitio, esto es el menú principal que tenemos acá arriba. Que también le podemos modificar el nombre, por ejemplo, por nuestro equipo, o cambiarlas de posición. En estilo podemos cambiar los colores, las fuentes y botones más a nivel general. Y en el apartado de inteligencia artificial tenemos un montón de funciones como la de generar imágenes, para que nos escriba texto, o esta opción del mapa de calor, que es mi función favorita. Y nos va a mostrar a dónde se va a dirigir la mirada de la gente cuando entre en nuestra página. Por último, en los tres puntitos podemos crear un blog, ver las analíticas, configurar el SEO, que es muy importante, e incluso hacer la página multilingüe, que es muy importante si queremos tener clientes en diferentes países. Ahora solo nos queda darle al botón de publicar y ya lo tenemos. Nuestra página publicada y lista para usar con nuestro dominio. Creo que no hay nada más simple que esto si no quieres entrar en temas de animaciones o en páginas más complejas, que si ese es el caso te recomiendo que vayas a ver mis guías de Framer. Y ahora sí, no hay nada más que agregar, eso es todo por hoy. Dejen su like, dejen sus comentarios, suscríbanse y nos vemos en la próxima.